Bueno, pues bienvenidos a la presentación de Historia de lo Fantástico de las Narrativas Latinoamericanas, tomo 1 de 1830-1940, dirigida por el doctor David Roas, quien nos acompaña hoy aquí en esta presentación de ediciones de Iberoamericana. Ustedes ya saben, el libro está allá afuera, también posibilidad y con un buen descuento para conseguirlo hoy. Iberoamericana no es una editorial que nos llegue con facilidad a México, entonces es una buena oportunidad si les interesa para adquirirlo, pero lo que vamos a conversar más que nada en el día de hoy, en esta jornada, es específicamente sobre el texto, sobre cómo fue su proceso de gestación, cuál es lo que viene después, por supuesto, porque si hay un tomo 1, habrá un tomo 2, ¿no? Como lo anuncia la presentación del libro. Y pues nos da muchísimo gusto compartir esta jornada con estudiantes, colegas, amigos, ¿no? que están aquí para escuchar tanto las palabras del doctor David Roas como del doctor Sergio Fernández Roura y de quien les habla sobre el texto, precisamente para contarles un poco cómo se desarrolla esta historia de lo fantástico de las narrativas latinoamericanas del periodo de 1830 a 1940. Así que voy a presentar al profesor Roas, quien iniciará el diálogo y la presentación. Él nace en Barcelona en 1965, es escritor y profesor de teoría de la literatura y literatura comparada, para estar muy chico PDF acá, en la Universidad Autónoma de Barcelona, donde también dirige el grupo de estudios sobre lo fantástico, GEF, y Brumal, revista de investigación sobre lo fantástico, que varias y varios de ustedes, por supuesto, ya conocen y han consultado. Es autor de los volúmenes de cuentos y microrrelatos Los Dichos de un Necio, de 1996, Horrores Cotidianos, 2007, Distorsiones, 2010, y bueno, el que acabamos de presentar, entre otros, el que acabamos de presentar ayer, Niños, de 2022, y también ha publicado las novelas Celuloide Sangriento, de 1996, y La Estrategia del Koala, de 2013. Es especialista en lo fantástico. Entre sus ensayos cabe destacar Teorías de lo Fantástico, de 2001, Hoffman en España, Recepción e Influencias, del 2002, De la Maravilla al Horror, Los Orígenes de lo Fantástico en la Cultura Española, 2006, La Sombra del Cuervo, Edgar Allan Poe y la Literatura Fantástica Española del siglo XIX, de 2011, Tras los Límites de lo Real, una definición de lo fantástico, del 2011, cuarto premio Málaga de ensayo, Historia de lo Fantástico en la Cultura Española Contemporánea, de 1900 a 2015, publicado en 2017, Cronologías alteradas, Lo Fantástico y la Transgresión del Tiempo, 2022, e Historia de lo Fantástico, el volumen que presentaremos hoy, en las narrativas latinoamericanas, primer tomo, de 1830 a 1940. Bienvenido, David, bienvenido a la UNAM, te pasamos ahí. Muchas gracias. Alejandra, gracias a todas y a todos por estar aquí, por compartir esta mañana fantástica. Gracias también a la UNAM por acogernos. Hace 8 años que no venía yo por aquí y es un placer volver. Y os voy a contar un poco el proceso de este libro, que es un proceso curioso porque surge de uno de los libros que mencionaba hace un momento Alejandra, que publiqué yo en 2017 con mi grupo de investigación, que es La Historia de lo Fantástico en la Cultura Española, que ocupa el periodo 1900-2015, porque era más o menos cuando estábamos redactándolo. Un libro que nunca se había hecho en español, bueno, ni en español ni en otra lengua, sobre lo fantástico en España, que cubre el cine, la literatura, el teatro, el cine, la televisión y el cómic. Y ese es un libro que para mí es el gran proyecto que manejamos hasta la fecha, mi grupo de investigación, y de ahí eso arrastró que Iberoamericana, pues, yo creo que prestara cierta atención o más atención a lo fantástico y a hermanos y hermanas, porque inmediatamente después Teresa López Pelliza, que es una de la jefa de la ciencia ficción en español y yo creo también en Latinoamérica, con perdón, una de las grandes, muchos la conocéis, ella creo, digamos que a imagen y semejanza de ese libro, la historia de la ciencia ficción en España, que también cubría los mismos géneros, incluyendo la poesía, que fue también un avance muy interesante.
No contenta con eso, Teresa se unió con Silvia Burlatares y hizo la historia de la ciencia ficción en Latinoamérica, volumen 1, volumen 2, con un montón de investigadores e investigadoras que cubrían cada capítulo un país, o a veces agrupaban países, para trazar esa historia que no se había tampoco realizado. Contábamos con trabajos sobre la historia de la ciencia ficción, quizá en Colombia, en algunos países, en Cuba, etc., pero no había habido un trabajo de ensamblaje, ¿no? Y las dos lo plantearon. A raíz de todo eso, desde la dirección de Iberoamericana me lo propusieron, hacer lo mismo, pero con lo fantástico, y yo me asusté, porque yo dije, yo soy especialista en teoría literaria, en literatura comparada, he trabajado mucho sobre fantástico latinoamericano, conozco bien, si me puedo decirlo así, algunas literaturas, México, Perú, Argentina, Chile, Costa Rica, porque estoy dirigiendo una tesis de Costa Rica, pues, así me nutro yo de lo que ocurre y ha ocurrido en Costa Rica. Y al principio dije que no, pero al final me lo pensé bien y dije que sí, porque era realmente una especie de desafío brutal intentar historiar algo así, cuando de nuevo teníamos la misma situación, no contamos con una historia común de lo ocurrido en todo el continente, desde México hasta la Patagonia, ¿no? También yo me sentía como una especie de impostor, ¿no? El españolito que viene vuelve Colón, ¿no? Vuelve el colonizador a tomar las riendas de un proyecto que debería. Pero evidentemente yo acudí a la gente que yo conocía, que más sabe del asunto, sobre los diversos países latinoamericanos. Hay algún investigador europeo, está Ana Bocuti en el segundo volumen, escribiendo sobre Argentina, está José Vicente Peiró, que es español, sobre Paraguay, los dos volúmenes, porque es el que más sabe de literatura paraguaya, no por otra cosa. Pero bueno, digamos que me animé, empecé a lanzar anzuelos, casi todo el mundo cayó en mi anzuelo y aceptó hubo gente que dijo que sí, y a los 15 días me dijo, ¿sabes qué? Me lo he pensado bien, y no, porque no puedo, porque hay, verdad, historiar, sobre todo el primer volumen, que es 1830-1940, y ahora os contaré por qué esos cortes temporales asusta. También asusta historiar México en el siglo XX y XXI, y luego Argentina, con toda esa profusión de autores y autoras, ¿no? Pero sí que el primer volumen asustaba porque no hay mucha investigación. Hay países sobre los que hay investigaciones, los que ya tenemos una cierta tradición de trabajo sobre ellos, pero otros que los autores y autoras de los capítulos no han partido de cero, pero casi. También debo decir que incluí Brasil, que me parecía un elemento importante, aunque fuera en otra lengua, porque las relaciones de Brasil con el resto de países, y hablando solo en cuestiones fantásticas, son enormes. Machado de Asís tiene una vinculación enorme, o Mujillo Gubiao tuvo muchos contactos con Borges y Cortázar, y su literatura se nota, es muy borgesiana. No sé, no hay que justificarlo, pero bueno, Brasil está muy vinculado a lo que ocurre en todo el continente en lo fantástico, ¿no? Y entonces, como digo, lancé los anzuelos. Cuando ya todo el mundo había dicho que sí, pues empezamos a trabajar, y yo diseñé, evidentemente, planteándoles la posibilidad de que ellos aportaran ideas, pero yo tenía muy claro cuál tenía que ser el objetivo de un libro como este, que después se iba a convertir en un libro, una obra en 2 volúmenes, que era, por un lado, el rescate, la reivindicación, sobre todo, y ahora hago un paréntesis, porque si habéis estudiado, además de la mexicana, otras literaturas, sabéis que todas las literaturas en español son realistas. Llevamos dos siglos, todo el mundo convenciéndonos, imponiéndonos. No sé aquí si ya podéis estudiar, pero yo en España, en mi caso, yo hice filología española, después me doctoré en teoría. En los 5 años de literatura española yo leí a Becker y un cuento de Espronceda. Eso es todo lo que vi de fantástico. Bueno, sí, de golpe un cuento de la Pardo Bazán, porque caía por allí, y poco más. O sea, lo fantástico era una cosa rara, todos éramos realistas. Menéndez Pidal lo dijo. En español el arte en español es realista, y ahí pues acabó. Y yo hice mi tesis sobre eso, y bueno, y hemos trabajado mucho para poner en España la cosa en su sitio, ¿no? Y yo, como os decía, la voluntad del libro es un libro de carácter historiográfico, evidentemente con una dimensión crítica y teórica importante, también con una idea de lo fantástico, que ahí yo
ahí sí que me puse yo en plan invasivo. Intenté, no es que fuera la mía, pero que todos estuviéramos de acuerdo en una idea de lo fantástico que fuera una idea restrictiva, en el sentido de que se primara la idea de lo fantástico, ya sabéis de qué va, el choque de lo posible e imposible en un ámbito cotidiano. No iba a entrar la ciencia ficción, no iba a entrar el realismo mágico, no iba a entrar lo insólito o lo inusual, como plantea ahora Carmen Arimaño, salvo que hubiera unas claras hibridaciones o los raros contactos. Hay obras que desbordan los géneros y categorías y que hay que hacerle casos, e incluso un autor o una autora que se mueven en varios de sus ámbitos, también hay que mencionar sus obras que no sean estrictamente fantásticas. Pero digamos que la búsqueda de obras para llevarlas al libro fue la voluntad de que respondieran a una idea más o menos estricta de lo fantástico, ¿vale? Junto a eso había otro aspecto que yo desde el primer día a todo el mundo le pedí que potenciara, y es la reivindicación de las autoras. Porque si ya lo fantástico ha sido mal estudiado durante mucho tiempo, encima si eres mujer y eres fantástico, todavía tienes menos peso y estás todavía más en los márgenes. Si ya como mujer estás en los márgenes, como mujer escritora estás en los márgenes, fantástico en los márgenes de los márgenes de los márgenes, ¿no? Y ha sido fascinante, y lo veréis ya en el primer volumen, cómo hay un esfuerzo por parte de todos los autores y autoras por llevar al capítulo que hicieron esas autoras fantásticas a lo largo de ese periodo 1830-1940. Yo creo que ese es uno de los grandes aportes, además de la historia en general de lo fantástico en Latinoamérica, que hemos todos reivindicado y que yo creo que va a ser una obra de referencia tanto por una cosa como por la otra. Os cuento también por qué el corte. Si, como todos sois estudiantes y habéis estudiado y os habéis doctorado en literatura, sabéis que los periodos son absurdos. Trazar un corte temporal es banal. O sea, el romanticismo empezó en, no sé cuándo, en algún año, pero siempre vas a encontrar a alguien que 10 años antes ya era romántico, o después te intentas el romanticismo para intentar meter a aquellos autores que no te cuelan, pero que son románticos pero están escribiendo los 60, ¿no?, del siglo pasado. O sea, cortar. La posmoderna empieza ¿cuándo? Yo no sé, cuando cae la bomba en Hiroshima, no sé cuándo empieza la posmoderna. Y yo lo que busqué era una fecha de compromiso inicial, 1830, cuando ya, digamos, la mayoría de países han pasado por sus procesos de independencia y están empezando a desarrollar una literatura propia, digámoslo así, digo propia entre comillas, porque sigue siendo una literatura que bebe del romanticismo europeo y otros elementos. Y me pareció que era correcto. No hay países cuya literatura fantástica va a empezar en 1870, ya lo veréis en el libro, otros que va a empezar en esos primeros años. México, por ejemplo, que aquí está Sergio y después hablará de ello, ya hay literatura en esos primeros momentos, es decir, es también como digo, una fecha de compromiso para intentar hacer un corte temporal, ¿no? Corte temporal que nos permitiera, pues eso, situar en los inicios tímidos del romanticismo en las diversas literaturas latinoamericanas, y el cierre también es otra fecha de compromiso, porque veréis que hay capítulos que no van a cerrar en el 40, sino que van a cerrar en el 60, por ejemplo Costa Rica, y capítulos en el segundo volumen que también van a empezar no en el 40 sino más adelante, ¿no? Porque en las propias idiosincrasias culturales y literarias de cada país vamos a ver cómo no todas responden a una periodización semejante, ¿no? Y 1940 pues es el año en que Borges, Bioy Casares y Ocampo, Silvina, publican la célebre antología de la literatura fantástica, ¿no? Y yo creo que es un libro en el propio segundo volumen que ahora estoy preparando, ya he recibido prácticamente la mitad de los trabajos. Ese libro es mencionado por varios de los autores y autoras como un libro importante. Yo creo que es un libro que en español fue fundamental para eso, para poner delante de los ojos la idea de que hay un género fantástico. Todo el mundo ya estaba escribiendo literatura fantástica, ¿no?, en Europa, en América, desde los años principios del romanticismo, desde Hoffman en adelante, pero digamos que ese libro supuso no sé cómo llamarlo, ¿no?, el pistoletazo de salida para reivindicar, para dignificar lo fantástico. Pues una antología, si la conocéis, seguro, es mundial. Yo soy una antología con la que no estoy nada de acuerdo. Yo soy borgesiano, yo creo en Borges, no en Dios, pero hay Borges y se equivocó con Bioy y con Silvina, porque es un amasijo de locuras. Ahí hay textos chinos antes de Cristo, cualquier texto poco raro es metido ahí, pero bueno, es un intento y una apuesta por lo fantástico que me parece fundamental, ¿vale? Por lo tanto, hoy estaría
como veis un poco las coordenadas del libro. Dentro de cada capítulo, cada autor y autora ha tenido la libertad de enfocarlo como quisiera. No hay una estructura definida, hay autores que empiezan con una introducción muy historicista sobre el país, otros que directamente empiezan en el literario, hay autores que también, porque yo también les planteé la posibilidad de que no dejaran sola la literatura, no que integraran apartados dedicados al cine, eso ya a partir de 1900, u otras artes, pero sí que se podían hacer llamadas y conexiones que las hicieran, porque eso enriquece, porque yo creo que ahora estudiar literatura, lo fantástico es imposible estudiarlo solo desde la literatura, y lo veréis que en el segundo volumen va a ser constante las llamadas hacia lo que ocurre en el cine, en la televisión, en el cómic o en otras artes, ¿no?, que trabajan con la ficción fantástica. Por lo tanto, esa fue la idea, ¿no? Otra, como veréis, hay también otras soluciones de compromiso que yo, lo digo aquí sin ningún problema, lo copié de la antología de Teresa y Silvia Ares, que es a veces agrupar algunos países cuya, no sé cómo decirlo, cuya producción fantástica no fue lo suficientemente enorme para desarrollarla en un capítulo independiente. Veréis que hay un capítulo dedicado, pues, seguramente Alejandro hablará de América Central, que Costa Rica sí, porque Costa Rica, pues llevamos unos años con muchos trabajos sobre Costa Rica, os digo, estoy dirigiendo una tesis sobre lo fantástico en Costa Rica, hay una producción inmensa que permitía dedicarle un capítulo independiente. América Central, pues vamos a tener, pues eso, Honduras, Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Venezuela, todas ahí juntitas, Venezuela está independiente, y Panamá, porque van a estar ahí porque no encontrábamos, primero, especialistas de cada uno de los países que hubieran trabajado en fantástico, porque hay países sobre los que casi prácticamente este libro va a ser el primer trabajo claro sobre lo fantástico de un carácter histórico, ¿no?, sobre el trabajo sobre autores o autoras fantásticos de otros países, trabajos críticos los hay. Y después hicimos lo mismo con República Dominicana y Puerto Rico, con las conexiones que ya sabéis entre ambos países y por qué los especialistas que conocían esos dos países podían trabajar en común y redactar la historia de ambos países de forma común. Por tanto, yo creo que ahí tenéis un poco el mapa del libro. Junto a esto, había un aspecto, voy hablando, voy pensando, porque vi otro día que quería destacar del libro. Bueno, sí, otra cosa fundamental. También hay que leer el libro con cuidado, y eso es una cosa que yo en el prólogo ya veréis que lo planteo. Y tiene que ver con una idea falsa en la que todos hemos participado, tanto en el mundo latinoamericano como inevitablemente en el mundo español, y es el hecho de ver Latinoamérica como si fuera una cosa única, ¿no?, como si fuera un todo, una especie de cuerpo homogéneo, y no es así. No estoy descubriendo nada, no estoy diciendo solo obviedades, pero quiero decir que el libro está esa voluntad doble de construir una historia común, pero también potenciando la idiosincrasia individual, la heterogeneidad por encima de la homogeneidad, que cada país tiene su historia, cada país tiene su idiosincrasia, como digo, cada país tiene su identidad, y no puede ser, porque en España, y aquí ya lo digo, tenemos una visión, seguimos siendo malditos colonialistas. Fijaos, os cuento un ejemplo, esto yo para contar así batallitas y que no quede esto tan serio. Hace unos años, ya muchos, cuando yo publiqué cuando iba a publicar mi Hoffman en España, Sergio tiene Hoffman en México, somos hermanos de Hoffman y de Pope, pues yo se lo ofrecí a una editorial y me dijo, nos gusta mucho, pero es que no te la podemos publicar, el libro. Pero sí, no querían publicarlo y se inventaron una tontería y me dijeron, como en plan, me dieron un caramelito, me dijeron, si nos preparas una antología, estaremos muy contentos, y me dijeron, ¿por qué no nos preparas? Porque yo había hecho una antología sobre lo fantástico en el 19 en España, me dijeron, ¿por qué no haces una antología sobre lo fantástico en España y Latinoamérica? Y nos la haces así equilibrada, 6 españoles y 6 latinoamericanos. Con eso no hace falta añadir ningún comentario más acerca de la visión que se tiene, ¿no? ¿Cómo que 6 españoles y 6 latinoamericanos? ¿Será 6 españoles? No, un español y 24 latinoamericanos, ¿no? Pues bueno, vuelvo al libro. La idea ha sido esa, intentar deshacer un poco esa imagen que también en Latinoamérica yo también me la he encontrado de que como si esto fuera, ¿no?, un todo común, que hay evidentemente millones de lazos que unen todos los países, pero también hay elementos para desatarlos. Y ahí, pues privilegiando eso, hemos tratado también de que los capítulos muestren conexión, porque hay
autores que van a ir moviéndose por diversos países de Latinoamérica, incluso autores que van a estar, directores que van a estar viviendo en Latinoamérica y en Europa, y eso también hay que potenciar la idea del contacto y de la visión comparatista, porque el libro, yo cuando por culpa de mi propia identidad de investigadora, el libro es un libro que vehicula la teoría literaria de lo fantástico, los estudios de comparadas sobre lo fantástico, la historiografía, los estudios críticos y los análisis de textos, o sea que hay una voluntad multidisciplinar para que el libro vaya más allá de la típica historia de nombres, fechas, que es aburridísima y que en el fondo no te da ningún dato. Tampoco esperéis el catálogo exhaustivo de todos los autores y autoras que han publicado texto fantástico en cada país, porque si no tendría 200.000 páginas el libro y no lo publicaría nadie. O sea que vais a ver que hay una apuesta por ser exhaustivo, pero también dejando sitio para que se puedan comentar cuentos. Porque ya digo, no, a mí me aburría enormemente que fueran una lista de nombres y de títulos y ahí terminara todo, ¿no? Pues veréis que hay autores y autoras que se dedican a comentario detallado de cuentos que son muy ilustrativos de lo que están planteando. También hay una voluntad, y eso es lo último que voy a contar, de reconstruir el sistema cultural del momento. En qué revistas se publican, qué editoriales están, cómo editoriales empiezan a prestar atención al género. Es decir, todo vais a ver que es un proceso de construcción de un sistema cultural y de ver al final lo que cada uno de los autores y autoras de cada capítulo ha dicho, que hay, dicen en sus capítulos, es que hay literatura fantástica en todos los países de Latinoamérica y evidentemente literatura muy buena. También es malísima, no pasa nada. Cada país tiene literatura mala y literatura buena, ¿no? Pero lo fundamental es la gran cantidad de textos fantásticos que se produjeron en estos países. Alejandra está en el segundo volumen, con Rafael, que están aquí, se encargaron del México, Sergio se encargó de México del primer volumen y yo creo que ya para no torturarnos más, le paso la palabra. Muchas gracias, David. Bueno, sí, vamos a comentar algunas de las cuestiones que a mí me parecieron muy interesantes con relación a este primer tomo de la historia y que tiene que ver efectivamente con esto que mencionaba David, ¿no? Cuando siempre nos encontramos frente a un texto que trata de hacer un relevamiento, ¿no?, histórico sobre un tema, problema central dentro de la literatura, que es el campo en el que estamos la mayoría de quienes estamos hoy aquí en esta sala, sabemos que hay elementos que no pueden quedar fuera, que tienen que ver específicamente con el contexto histórico, social, ¿no?, que va de alguna manera detallando no solamente cómo surgen estas obras, cuál es el proceso, ¿no?, cultural que también las cobija y cuáles son las repercusiones, ¿no?, porque eso me parece que es muy interesante, el impacto que puede traer dentro de una tradición literaria la aparición, en este caso, de la narrativa fantástica con todas sus características, en particular en cada uno de los países. Entonces, creo que por un lado el libro tiene dos grandes virtudes. Una de ellas es que es un libro de consulta, en el sentido de que podemos ir específicamente a referirnos, ¿no?, en algún país o zona. Ahora hablaré un poquito de dos o tres de los artículos que creo que son bastante interesantes. Todos lo son, pero para elegir hay que elegir algunos, ¿no? Y que tiene que ver específicamente con la consulta específica de una zona o país donde muchas veces no teníamos material o no teníamos una organización sistemática de la información de los autores, de las autoras y de cómo se fueron gestando los códigos allí de la narrativa fantástica y de algunas afines, como ya mencionaba David, porque hay, podemos decir de alguna manera, cierta relación, no solamente con otras expresiones culturales como puede ser el cine, como puede ser en algún momento incluso la visión misma de las perspectivas de obras teatrales, etcétera, etcétera, sino también lo que sucede específicamente con la propia, el propio impacto que esa aparición de un texto fantástico pudo producir dentro de una tradición en particular, muy arraigada dentro de la visión realista de cada una de las tradiciones de estos países. Entonces, por ese lado es digamos, una herramienta de consulta específica, ¿no? Si me interesa buscar un dato, la verdad que es sumamente completa y exhaustiva la revisión que hacen cada uno de los compañeros que están aquí revisando las tradiciones en particular que les ha tocado investigar.
y nos ayuda de alguna manera a posicionar dentro de la propia filiación de una colectividad, de un país, de un territorio, cuál es la presencia, ¿no?, de la literatura fantástica y sus relaciones afines con otros géneros en donde están allí un poco en los límites. Y la otra lectura que también podemos hacer es una lectura que a mí me pareció también interesante, que fue una lectura que fue surgiendo a medida que iba leyendo todos los artículos, ¿no?, que es este panorama general, regional, podemos decir, de cómo la literatura fantástica ha tenido diferentes etapas, momentos, autores, autoras, en este periodo quizás bastante menos, pero veremos que seguramente en el segundo tomo habrá una presencia mucho más clara, porque pues, es una situación histórica, ¿no?, sobre los procesos editoriales en ese sentido, pero lo que sí se puede ver es cómo hay ciertas tradiciones que considerábamos en algún momento, por supuesto, y esto lo dice David en la introducción, ¿no?, en el fantástico, en la narrativa de Latinoamérica, así se llama. Hay dos países, ¿no?, que tienen un protagonismo fundamental y esencial en este periodo, que son claramente México y Argentina, ¿no?, que se puede ver incluso en el propio desarrollo de los textos escritos por Sergio y del escrito por Andrea Castro, ¿no?, otra gran investigadora de literatura fantástica de la zona, y donde por supuesto vemos que esas literaturas también tienen pues, un foco de irradiación al resto de las literaturas latinoamericanas que desarrollan el fantástico en este periodo. Pero es muy significativo ver cómo las regiones, por ejemplo, andinas, ¿no?, como la región también del Cono Sur, como la región de América Central, tienen su producción colectiva, podríamos llamar, de una tradición fantástica que se va construyendo de manera común y que además hay personajes, hay figuras que van atravesando esa relación, por ejemplo, como es el caso de Rubén Darío, ¿no?, que va a tener por allí participación no solo en el ámbito de América Central, sino que lo tendrá también en Buenos Aires, en Chile, ¿no?, en diferentes lugares en los que pues, se fue trasladando y fue produciendo su obra, ¿no? Entonces, creo que en un sentido metodológico es una herramienta que nos permite la consulta directa, específicamente cada una de las regiones, por cuando surge una duda, por cuando queremos de alguna manera pues, ampliar las directrices de los autores, las autoras y además la crítica que estamos trabajando de una región en particular, de un lugar en particular, un país en particular, pero también nos permite hacer, ¿no?, abrir este amplio abanico de cómo se va desarrollando la investigación en el resto de América Latina. Y creo que eso también es un elemento que fortalece a la historia, el hecho de que quienes escriban estas entradas en específico de cada uno de los textos y de las regiones estén en su mayoría, como comentaba David, en manos de investigadores e investigadores que son del país, de la región, o que han vivido, o que conocen, o que han estudiado toda su vida las literaturas fantásticas de las tradiciones en particular que se les encargó redactar. Hay casos que son problemáticos, ¿no?, por ejemplo como el de Colombia, ¿no?, que allí está Rodrigo Bastidas, que muchos de ustedes lo conocen, porque pues, es un investigador que se ha dedicado no solamente a la literatura fantástica, sino fundamentalmente a la ciencia ficción, en el caso colombiano, ¿no?, y que sabemos que es un campo bastante difícil de explorar para el resto de los investigadores fuera de Colombia, porque hay allí particularidades que él desarrolla muy bien, de manera muy interesante, sobre cómo se gesta, ¿no?, algo que podríamos llamar aproximadamente o vincularlo con la literatura fantástica en escritores que principalmente se dedicaban a otras, ¿no?, a otros modelos literarios más vinculados al realismo, pero que también tenían sus incursiones. Por supuesto que otro de los capítulos que a mí me parece sumamente interesante y que creo que es el que por algo también inaugura, ¿no?, de alguna forma el libro, no hay además un trazo geográfico, ¿no?, o sea, se va y se viene dentro de la amplia geografía de los países latinoamericanos, es el capítulo de la literatura fantástica de América Central de 1888 a 1940. Y como mencionaba hace un rato David, yo creo que esto es muy importante porque realmente Lucía Leandro Hernández, que es quien redacta este capítulo, nos deja muy claro que hay una interesante relación entre la circunstancia político y social, la propia gestación de los países latinoamericanos que están allí insertos en Centroamérica, con sus propias realidades culturales, políticas y sociales,
y cómo eso también incide en la tardía gestación y marca, podemos decir, de una literatura fantástica que no se podría entender quizás desde la individualidad de cada uno de los países, a excepción de Costa Rica, que tendrá su espacio, digamos, particular en otro de los textos de Ruth Cubillo Paniagua. Me pareció muy significativa esta visión de Lucía Leandro, porque a veces puede ser muy forzosa la idea de querer hacer algo de Nicaragua, Honduras, ¿no? Incluso lo podríamos pensar hasta dentro de otras tradiciones, no necesariamente como la de América Central, pero en el caso de ella hay una perspectiva muy honesta frente a la investigación y decir, bueno, no es necesario buscar un montón de autores y autoras que no entrarían, que estarían un poco forzadas dentro de esta visión, y más bien recuperar toda una tradición centroamericana que unifica y que relaciona también a los países de Centroamérica, ¿no? Aunque muchas veces siempre tenemos esta perspectiva y lo discutimos aquí en los estudios latinoamericanos, ¿no? En el Colegio de Estudios Latinoamericanos, que es quien nos está dando además la sede de esta presentación, precisamente, ¿no? De no tomar a América Central, perdón, como una especie de continuo sin ninguna determinación, pero indeterminación quiero decir, pero en el caso de la fundamentación que desarrolla esta crítica, me parece que es muy claro y que fortalece el hecho de mostrarnos a toda una región con ciertas producciones muy interesantes y que además parten también de la figura medular de Rubén Darío, ¿no? Por eso este capítulo además empieza en 1888, porque empieza con algunos textos recogidos en azul que ella considera todavía no pueden ser llamados como fantásticos como tal, pero que están abriendo, digamos, esa puerta hacia lo que puede suceder en la región, el impacto que tiene Darío no solamente en Nicaragua, sino en el resto de los países de América Central, por ser un nicaragüense pues destacado, conocido, ¿no? que sale de la región y que va pues esparciendo su conocimiento, su liderazgo, ¿no? Y que lo lleva al otro lado del Atlántico sin ninguna duda. Entonces creo que ese capítulo es un capítulo que también nos enseña mucho cómo resolver un problema de investigación cuando tenemos que hablar de toda una región y queremos específicamente darle realce a esa visión misma de sostener una perspectiva del trabajo literario que se ha desarrollado allí. Y creo que eso también es una ventaja de la antología, de la historia, porque no está cayendo en, digamos, en hacer de una manera homóloga cada uno de los capítulos, sino como bien decía David, cada uno de los participantes, de las críticas y de los críticos allí que nos presentan sus investigaciones, lo hacen también a su modo y también dentro del estilo y de la perspectiva que la propia tradición y la propia escuela crítica de la que pertenecen pues les acomoda. Otra de las inclusiones que por supuesto me parece que fue muy afortunada es precisamente la de la literatura brasileña, ¿no? En los últimos años, ustedes saben, ha habido una discusión siempre muy importante sobre esta perspectiva de lo iberoamericano, lo latinoamericano, lo hispanoamericano, ¿no? Y las diferencias o las circunstancias propias que presenta el caso de Brasil, ¿no? Frente a la incorporación de la tradición literaria brasileña que irradie para el resto de América Latina. Y lo cierto es que en el caso de María Cristina Batalla, que es quien escribe A Ficção Fantástica Brasileira de seus primordios años aos 1940, perdón, mi portugués es terrible, pero lo que sí es cierto es que todo este recorrido de Machado de Asís, esta tradición que ahora vemos en la actualidad y que probablemente esté muy presente en el segundo tomo con la figura de autoras que tienen por allí algún destello fantástico como la propia Clarice Lispector o Rubile Murao, ¿no? Que por supuesto es una figura fundamental y que además hasta donde tengo entendido no ha sido traducido por completo al español. Aquí hay un libro de cuentos que se llama una recopilación, que se llama El Nado Libre, que han pues, editado compañeros de CELA, Consuelo, una investigadora en particular,
donde hay 2 cuentos de Rubilio Muriau traducidos, nada más. En España Hay un volumen. se hacía no sé qué caso de Sí, bueno, en el caso latinoamericano, por lo que habíamos comentado incluso con Flavio, había algunas posibilidades, pero no. Y en ese sentido, pues, es acercarnos también y desmontar la idea de que la literatura escrita en portugués, la literatura brasileña, se ve aislada porque hay grandes conexiones, ¿no?, con el entorno pues, del país más grande de América del Sur, ¿no?, y el que tiene mayores fronteras con el resto de los países de América Latina, lo que lógicamente nos provoca pensar que el intercambio cultural no solamente debió haber existido, sino que existió, y la formación de una tradición fantástica también está colocada allí. Después, otro de los capítulos que me pareció absolutamente imprescindibles fue el de, pues, nuestro colega también muy conocido y cercano, que es José Miguel Sardiñas, la narrativa fantástica cubana desde sus orígenes hasta el diseño de 1940. Y a mí me parece que este capítulo viene a contribuir, digamos, dentro de la propia trayectoria de José Miguel Sardiñas, ¿no?, que todos sabemos desde la perspectiva, no solamente desde la visión teórica, sino también desde la visión de la propia tradición cubana, viene a aportar nuevos datos, ¿no?, sobre varias de las investigaciones que José Miguel Sardiñas había hecho en algunos de sus trabajos anteriores, y que detalla con mayor fuerza, vinculando además, por supuesto, la relación entre lo fantástico y todo el contexto independentista, ¿no?, de Cuba, que eso es fundamental pensarlo, ¿no?, como el último país de América Latina que se independiza, y cómo esta idea de que la ficción fantástica en Cuba había sido algo pospuesto, algo que no tenía mayor fuerza o mayor importancia, por lo menos en estos primeros 40 años o 50 años, es realmente, pues, un hito, ¿no? Después, seguramente en el segundo tomo de la historia vendrá un desarrollo también muy interesante, porque pues deja un poco Sardiñas, ¿no?, abierta la posibilidad de todo lo que sucede después, sobre todo con el auge, ¿no?, de ciertas narrativas fantásticas que van a tener allí algunas dificultades, ¿no?, sobre el momento puntual del estallido de la Revolución Cubana en 1959, ¿no?, y que eso va a modificar un poco también la visión o la manera de entender la literatura fantástica en la isla, ¿no? Y también pues este problema, ¿no?, que siempre se suscita con las grandes transformaciones históricos-sociales de Cuba, desde su independencia hasta el proceso mismo del siglo XX, de la Revolución, y cómo la literatura fantástica ha sabido sortear de alguna forma esos movimientos telúricos, ¿no?, sociales y culturales. Los cubanos lo han siempre protagonizado de una manera muy convencida, muy ferviente, y cómo pues, personajes como Gertrudis Gómez de Avellaneda, sí, siempre me olvido del Gómez, de Gertrudis de Avellaneda. Gertrudis Gómez de Avellaneda, por ejemplo, ¿no?, son, pues, personajes realmente importantísimos en la construcción original de esa literatura fantástica cubana. Y para terminar, también tenemos por allí, ahí sí voy a jalar un poco de agua a mi molino, porque voy a hablar del texto de Claudio Paolini, también otro gran conocedor y querido colega uruguayo, sobre la tradición uruguaya, deslizamientos de lo fantástico, la narrativa uruguaya desde sus orígenes hasta 1960. Y bueno, obviamente sí voy a caer un poco en el chauvinismo, ¿no?, porque realmente leer a Claudio, ya conocía yo varios trabajos de él, pues, nos conocemos hace algunos años, pero creo que él hace un recuento bastante minucioso, sobre todo un periodo que también en la tradición de la literatura fantástica uruguaya incluso se habló como de negación, ¿no?, porque teníamos un poco esta idea de que en la literatura del Uruguay teníamos simplemente escritores casi siempre raros, ¿no?, pero no llegábamos al estatuto o al nivel del autor fantástico, ¿no?, además de la reivindicación de Horacio Quiroga como un autor uruguayo, por supuesto que lo es. Entonces, en ese sentido, me parece que Paolini lo que hace muy bien es marcar esta línea, ¿no?, separar allí el contexto rioplatense solamente, ¿no?, porque a pesar de que hay autores que se centran
efectivamente en su desarrollo y trabajo en Montevideo, la capital del Uruguay, pues también hay autores que no vienen de Montevideo y que además van a tener una relación con el contexto rioplatense absolutamente lejana, diferente, ¿no?, dentro de la temática y de las estructuras. Entonces, creo que el recorrido que hace Claudio Paulini aquí nos deja muy en claro que las tradiciones de la literatura fantástica, tanto en Argentina como en el Uruguay, si bien tienen por supuesto vasos comunicantes, no son absolutamente idénticas, no están simplemente en esta relación de continuidad, ¿no?, de cruzar el charco, como le decimos allá, y que los escritores y las escritoras uruguayas publicaran en Buenos Aires y que tuvieran esta relación. Y también hay un elemento que a mí me gusta muchísimo de ese capítulo y es desvincular estos primeros años de gestación de la literatura uruguaya de toda la tradición de contexto gauchesco, que ustedes saben es un elemento que a mí me fascina, porque de eso también he dedicado varias de mis investigaciones, ni que hablar de mi tesis doctoral, pero lo que sí es curioso es pensar que dentro de esa propia gestación, donde lo gauchesco, los atisbos, digamos, de lo que queda de la tradición gauchesca del 19, de finales del 19, y esa literatura pensada un poco como de contexto de pampa, ¿no?, de tradición rural, no era la única, ¿no?, que estaba allí ejerciéndose en el Uruguay, y que sí había una gestación importante. Por supuesto allí sale la figura de Felisberto Hernández con algunas complicaciones genéricas, porque pues quién puede definir que escribe Felisberto siempre, y menos en esta primera etapa, ¿no?, una etapa más vanguardista, podemos decir. Pero lo interesante es que Paulini hace un buen diagnóstico para romper algunos mitos que dentro de la propia enseñanza de la literatura nacional en el Uruguay siempre se nos habían, pues, como marcado casi de manera doctrinal, ¿no? Entonces fue realmente una buena experiencia leerlo y leer esa reivindicación, porque además él también pertenece al grupo de estudios de lo fantástico en el Uruguay, y bueno, pues tiene ya tiempo haciendo su lucha, ¿no?, para poder denominar de alguna forma el campo de trabajo de la literatura fantástica del Uruguay. Hay que ver cómo le irá a Ebert en el segundo, porque sí es un periodo quizás un poquito más... Cada semana me pido 3 días más. Más complejo, no lo culpo, para terminar ese capítulo del Uruguay. Y bueno, como les decía, no falta ningún país, están tradiciones tan poderosas, creo que también a la mexicana y a la argentina podríamos sumar sin duda a la peruana, ¿no?, allí quizás en un poquito más de distancia, pero realmente también pensar en lo que se ha hecho allí, pues quien más que Elton Honores, ¿no?, podía escribir ese capítulo. Y la de Paraguay, que realmente para mí fue una grata sorpresa, ¿no?, es muy poco lo que nosotros aquí en México hemos trabajado en literatura paraguaya. Ahora estamos ampliando un poquito más el marco, ¿no?, de autores y autoras, pero realmente nuestro conocimiento sobre la literatura paraguaya en general, más allá de Roa Bastos, ¿no?, y de algún otro escritor, pues no teníamos mayor contacto y no teníamos posibilidades editoriales de conocer muchos escritores. Eso está cambiando y afortunadamente el capítulo, al tratar el caso de Paraguay, nos ayuda a ver otras expresiones de la literatura fantástica allí también. Así que bueno, esa sería un poco mi evaluación general del libro, que creo que es un gran documento de trabajo, ¿no?, para quienes nos dedicamos a esto, es un gran material de consulta, y las y los investigadores que están allí han hecho un trabajo exhaustivo y destacado. Así que muchas felicidades a todas y a todos ellos, y pues ahora le voy a dar... Sí. Vuelvo, pero son los únicos aquí. Más que nada porque me ha hecho gracia cuando empezaba a hablar Alejandra del índice, para no jerarquizar, porque la tentación no hubiera sido ir de mayor a menor, cosa que sería insultante, ¿no? Argentina y México habría un duelo de titanes, solo puede quedar uno, los inmortales. Lo que hemos hecho es también resolución de compromiso, está ordenado por orden alfabético. América Central, Bolivia, y ahí de la A hasta Venezuela. Lo que es interesante también es, lo digo porque eso sí que, quitando lo del índice, me ha hecho pensar Alejandra, es el hecho de que esos vasos comunicantes que ella mencionaba los vais a ver constantemente en el libro, porque incluso hay autores y autoras que cada país ha querido digamos, apropiarse, ¿no? Quiroga, Juan Manuel Gorriti, claro, está en Argentina, pero está en Bolivia. Y claro, yo le dije a la autora Cacero de Bolivia, digo,
claro, dicen, bueno, pero es que vivió y publicó una parte, y digo, pues con toda legitimidad, ¿por qué no está en el canon? O Gómez de Avellaneda, que nosotros la estudiamos en España como autora del siglo XIX, pues una autora cubana, pero claro, como hasta el 98, Cuba era imperio, pues aquí no, aquí va a aparecer, y me parece absolutamente legítimo ese trasvase de autores arriba y abajo. Y otra cosa fundamental, que lo dejaba entrever ahora al final Alejandra, los autores y autoras están comunicándose. Los que Andrea Castro, que ha hecho Argentina 1, está en comunicación directa con Ana Bocuti, Argentina 2, para ver, porque también ellas tenían que decidir si realmente el corte era adecuado o no. Por eso Ruth Cubillo y Karen, que trabajan además juntas en la Universidad de Costa Rica, ellas empezaron a trabajar y al final me dijeron, no, vamos a tirar un capítulo hasta los 60 y el siguiente empezará, porque si no, no funcionaba la distribución. O sea que también hay un trabajo. Hay otros que lo tienen más fácil. Elton Honores hace los 2 capítulos, por lo cual no se pelea con nadie. Rodrigo Bastidas también hace, o sea que hay, la América Central también hace los 2 capítulos, o sea que ha habido un trabajo, pero lo interesante ha sido eso, ¿no? Y Sergio pues también ha estado en contacto con los niños. Sí, qué bueno que mencionaste lo de Bolivia, porque claro, el caso de Juana Manuela Gorriti es también un caso paradigmático allí. Nace en Argentina, pero pues desde muy jovencita, no solamente está en Bolivia, está en Perú, ¿no? Entonces también tiene una tradición allí muy interesante, porque pues varios de sus textos se publican en diferentes lugares, y la cercanía también cultural, histórica, temática de muchos de sus relatos está vinculada a la tradición andina, ¿no? Más que a la tradición del sentido citadino que podría ser de la zona de Buenos Aires, donde otros autores se han ocupado con mayor dedicación, pero sí, hay yo creo que hay una forma de compartir los autores. El caso de Quiroga lo hace un poco broma también, pero por supuesto que es necesaria esa relación, porque pues Quiroga sí en la selva de Misiones, ¿no? En muchos de los sentidos de lo que fue su obra, pues habría cambiado de manera radical. Y hay un préstamo allí, ¿no? Y habla de esta circulación, por eso ponía el ejemplo, creo yo, de Darío, que es como el más claro, ¿no? O sea, de cómo va circulando a lo largo de América. Pero bueno, esa yo creo que es una de las grandes virtudes, y demostrarnos como una tradición técnica también que se va moviendo. Voy a darle la palabra ahora a Sergio Hernández Roura, que es el autor del capítulo dedicado a México, y bueno, pues lo voy a presentar, voy a aprovechar su semblanza. Sergio Hernández Roura es licenciado en Letras Hispánicas por la Universidad Nacional Autónoma de México, a la cual fuimos compañeros de licenciatura, y doctor en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es investigador del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM. Entre sus trabajos sobre lo fantástico destacan los ensayos Edgar Allan Poe y la literatura fantástica mexicana, 1859-1922, publicado en el año 2020, y H.G. Hoffman en México, 1840-1922, publicado apenas el año pasado, en 2022. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Alejandra. Y antes que nada quiero agradecer a David la oportunidad de haber participado en este volumen. La verdad es que fue un trabajo bastante arduo, sobre todo, y bueno, voy un poco hacia atrás en el tiempo. Precisamente cuando estábamos estudiando, Alejandra y yo en la facultad, créanme que el panorama era completamente distinto con respecto a la literatura fantástica. Se le preguntaba a los profesores y la opinión general es que eso no tenía valor, no tenía sentido. Lo importante pues eran las grandes cumbres de la literatura española. Esto ha venido cambiando, y lo traigo a colación porque hablaba David en uno de sus libros, precisamente en la introducción de ¿cómo se llama? Sí, en la realidad oculta, él señala una serie de etapas, sobre todo de los estudios de la literatura fantástica, y respecto de la del 20,
hablaba de un momento de normalización dentro de la literatura española, ¿no? Que comienza más o menos como en el año 2000 y vemos la aparición de muchas antologías, del rescate de la producción fantástica española, y además vemos cómo se introduce ya propiamente dicho, legítimamente en el ámbito académico. Y creo yo que esto se ha cristalizado en esfuerzos como este libro, precisamente, que busca dar una mayor complejidad al estudio de lo fantástico. Pues bueno, mi gran pregunta desde siempre, desde que estaba yo estudiando, era ¿qué pasaba con la literatura fantástica en México? Es muy fácil tomar ciertos autores del siglo XX y se habla de Tario, y se habla de Arriola, y se habla de Carlos Fuentes, y se habla de Elena Garro, pero ¿y qué pasaba antes, no? ¿De dónde viene eso? Y precisamente a lo largo de las investigaciones que he realizado he tratado de responder eso y demostrar que lo que vemos en el siglo XX, lo que vemos hoy, no surgió espontáneamente, sino que es parte de un proceso. Precisamente ese es el punto en el que me he centrado en la realización del capítulo, dado que ya había tenido la oportunidad de trabajar con Poe, y ahí ustedes pueden revisar a detalle lo que menciono sobre cada autor, sobre cada obra, y luego sobre lo de Hoffmann. Pues bueno, en este caso el reto fue articular un relato histórico que me permitiera, pues bueno, explicar en el menor número de páginas posibles, porque además había límite, articular un relato, ¿no? ¿Qué había pasado? ¿Por qué llegó la literatura fantástica? ¿Por qué surge en México en determinados momentos y no en otros? ¿Qué tiene que ver el ámbito, desde luego, de la política, de la economía? ¿Qué tiene que ver las relaciones culturales? Y aquí me centro sobre todo en la introducción de modelos extranjeros, que me parece fundamental para ello, ¿no? La influencia, como decía, de Hoffmann, de Poe, pero no son los únicos. Tenemos la influencia de Walter Scott, tenemos también varios autores que dispersan también en México lo fantástico, como Gautier, ¿no? Que es también muy importante. Entonces, como decía yo, esta introducción de modelos extranjeros tampoco era fácil de investigar, dado que el siglo XIX es un periodo bastante menos estudiado y bastante menos taquillero que el siglo XX, y hay que ir a consultar la hemerografía, ir a libros que son en realidad de bastante difícil acceso, y a partir de ello ir trabajando. La idea en este caso que me he planteado es trazar un mapa, mostrar el mayor número de posibilidades posibles de lo fantástico en México, y sobre todo considerando varias cosas que me parecían importantes, además desde luego de dar cuenta del mayor número de obras, pues ligar las corrientes del siglo XIX, las que aparecen en ese momento, con las del XX. Tenemos ya momentos en los que hay obras que muestran una normalización del fenómeno fantástico, que se vinculan perfectamente con lo que se denominará en el siglo XX el realismo mágico. Tenemos búsquedas por la identidad de lo mexicano ya a finales del siglo XIX, y que vendrán, pues bueno, explicarán muchas de las obras del siglo XX. He querido también mostrar la liga de la literatura con el cine, ¿no? Las primeras muestras de cine que aparecen en México en los años 30 están bien representadas, y sobre todo, bueno, en este caso me puse a
a investigar ese periodo que va de 1910 más o menos a 1940, que en realidad es bastante poco estudiado, ¿no? Cuando estamos en la licenciatura, comenzamos con el siglo XX con la novela de la Revolución y brincamos directamente a los años 40. Pero en realidad se tiene muy poca información al respecto del periodo precedente y sin duda es ahí donde se gesta todo esto. También hablo, y es algo que me interesa mucho, de la liga, el vínculo estrecho entre literatura fantástica y literatura popular. Muestro que en algún momento hay una bifurcación de las posibilidades ya propiamente en el siglo XX, y hay una rama cercana a lo popular, cercano a lo que se consideraría como pulp en Estados Unidos, y al mismo tiempo una literatura fantástica vinculada estrechamente con la vanguardia. También he buscado dar cuenta del mayor número de autoras posible. En realidad es un campo todavía bastante olvidado y que necesita ser estudiado con mayor detenimiento, y sobre todo esto que comento, ¿no? El rescate en la hemerografía es fundamental. Pero bueno, yo he incluido a Laura Méndez de Cuenca, a María Enriqueta Camarillo, a Concha Urquiza, que también tiene algo de fantástico, a María Luisa Ross también, y pues bueno, ahí vemos esta ampliación del campo por este lado. Y también, y algo muy importante, he dedicado una parte del texto a un crítico que me parece súper importante, que es Alberto Altamirano, quien, profesor de esta facultad y bastante olvidado, fue el primero que escribió un libro, digamos, de historia de la literatura fantástica en general, tratando de articular y dar cuenta del mayor número de tendencias. Así pues, desde luego, este esfuerzo que me llevó bastante tiempo, lo que quiere mostrar es algo de a lo que se refiere Solange Alberro en un libro que se llama Del Gachupín al Criollo, publicado por el Colmex, y que es el proceso de aculturación. En muchos momentos los escritores reflexionan al respecto de en qué momento la literatura se vuelve mexicana, en qué momento se mexicaniza aquello que es extranjero, y una de las cosas que se menciona en este libro que les comento de Alberro es que precisamente en el México virreinal, ya el simple hecho de que viniera alguien de fuera y comenzara a comer los platillos de aquí, ya ahí, como quiera, aunque no quisiera, ya había perdido de alguna manera y se estaba integrando pues a la cultura, ¿no? Entonces he tratado de mostrar precisamente esta parte del proceso. Lo importante no es en qué momento se vuelve la literatura fantástica mexicana, ¿no? Sino precisamente ver que la imitación, que el plagio, que la propia creación o la asimilación de textos son plena muestra del interés por el género, y son parte de un proceso bastante complejo. Debo de decir que después de hacer los dos libros y de hacer el capítulo, me considero incapaz, por ejemplo, de hablar al respecto de otros países, ¿no? Ese trazo grueso que precisamente decía David, que menciona o que señala a Latinoamérica como un gran bloque sin mayor diferencia, pues es realmente ficticio, ¿no? Cada país desarrolla una literatura fantástica diferente y
vinculada con su situación política, las relaciones con los países vecinos, su relación con Europa. Muchas cosas de ese tipo son muy importantes. Y pues bueno, creo yo que he logrado dar cuenta, como decía yo, del mayor número de obras. Espero que esto también genere mucha más investigación al respecto. Creo que es lo fundamental, y señalar que precisamente este es el mapa, pero el mapa no es el territorio, ¿no? Falta mucho por investigar, y precisamente a eso insto. También el centro ha sido, el centralismo en México es un hecho fundamental, y precisamente creo yo que uno de los caminos para continuar este tipo de investigaciones es precisamente acercarse a las diferentes regiones del país, ¿no? Pero bueno, eso serán tareas posteriores. Pues bueno, muchas gracias por haber asistido, y le cedo la palabra otra vez a... Muchas gracias, Sergio. Simplemente lo que apuntas me parece fundamental. Esto no es la historia. Y aquí ya hemos cerrado, condensar en 30, y Sergio hacía la broma. En este segundo tomo, en este segundo volumen, todo el mundo me está pidiendo más páginas, porque es verdad. Condensar en 10.000, 9.000 palabras la historia de cada país es muy difícil. Pensar que esto es lo que decía Sergio, es un mapa que abre caminos muy diversos. Aquí hay autores y autoras mínimamente bosquejados, autores y autoras muy detallados, pero sobre todo circunstancias generales y contextuales que hay que seguir explorando. Lo que hace falta es que cada país haga su historia de lo fantástico. Y yo, fijaos que lo llamé porque me pidió la editorial que fuera la historia de lo fantástico en la literatura, y dije no, en la narrativa. Porque falta estudiar, ahora estamos en España estudiando la poesía fantástica, es decir, falta también considerar literatura y narrativa como gemelos, o como sinónimos, no es lo fundamental. Y yo dije claramente que yo iba a quedarme en la narrativa, que es lo que yo creo que todos podíamos abordar. Fijaos que el libro que hice yo, que lo hicimos con otros 15 investigadores de mi grupo, sí que nos permitimos, porque era un país y un siglo, hacer narrativa, teatro, cine, televisión y cómic, que es lo mismo, es un capítulo sobre cómic condensando toda una historia. Eso exigiría que este experimento, que lo va a hacer seguro, que es el mejor cómic en España, trazará un día la historia del cómic, porque todavía está, no por hacer, pero sí que está, lo que decía Sergio, está el mapa para empezar a abrir nuevos territorios. Y con esto, pues nada, muchísimas gracias. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? ¿Alguna pregunta para el director o el autor del capítulo? ¿No? Sí. Creo que incluso antes de empezar voy a desmentirme, creo que es innecesario, pero de todos modos lo digo, porque David dijo que no es creyente, pero sí cree en Borges. Respecto del título, ¿no? En Antología de la Literatura Fantástica, en realidad Borges quería ponerle cuentos de la irrealidad, no fantástico, ¿no? Incluso no le gustaba el término fantástico porque decía burlonamente que le sonaban las señoras de la calle Florida que venía un vestido muy caro y decían fantástico, fantástico. No le gustaba, él quería de irrealidad, pero se impuso finalmente fantástico. Y con lo que decías, que estoy totalmente de acuerdo, es un amasijo de textos muy variados. Unos son realmente incluso fragmentarios, que no se producen efecto de lo fantástico, otros son maravillosos, algunos son filosóficos, ¿no? Macedonio Fernández, cosas así. Pero entonces pensaba yo que le podríamos aplicar a Borges lo que él mismo dijo en una de las traducciones de La Mil y Una Noches. Ha sido la peor escrita, pero la mejor leída. La Antología de la Literatura Fantástica es uno de los libros mejor leídos en el siglo XX en Hispanoamérica, y tiene una influencia enorme, ¿no? Porque yo creo que cada lector o cada eventual escritor lo que hace es seccionar y toma uno o dos textos, uno o dos autores y se va, y del otro se olvida, ¿no? Yo la verdad es que Macedonio a mí me desconcertaba, ¿no?
¿qué es esto? Macedonio Fernández Arquino. Y otros cuentos sí, el que abre originalmente de Max Birnbaum, Kipling, son extraordinarios, ¿no? Pero tuvo esa virtud de mostrar, creo yo, un campo en nuestras literaturas. Eso existe, y estoy seguro que muchos escritores jóvenes en ese momento, empezando por Cortázar, dijeron, caray, aquí hay una literatura, ¿no? Cortázar, bueno, pues por excelencia, por antonomasia, uno de los escritores fantásticos más extraordinarios, ¿no? Y solo quiero decir que pues agradezco que hayan hecho este proyecto, que siga el camino. Sí, son proyectos que en principio deberían haberse generado desde Latinoamérica, pero recuerdo lo que una vez con Amos Segala, el director de la colección de archivos UNESCO, hablábamos. Le dijéramos, pero es que ustedes tienen un poder del campo editorial que no tenemos nosotros. Allá hay una gran diferencia, ¿no? Todavía es absolutamente inequitativo. España es un solo país con una cantidad de millones de habitantes muy inferior a toda Latinoamérica. Pero me apena decirlo, España per se tiene más fuerza editorial que Latinoamérica junta. Entonces, bueno, mientras sea así, pues nosotros encantados de que volteen a este lado y nos inviten a colaborar, porque sí es un proyecto que creo que ayuda y cohesiona a todos los países y va a marcar un interés distinto desde la crítica. Así que gracias. No, muchas gracias, Rafael. Sí, sí, toda la razón. Hola, Nadia. Y me disculpaba al principio. Vos y después el compañero vayan pasando, yo creo que estaba primero, como vean. Buenos días. Estaba pensando, hay un tema que me gusta mucho, que es el tema de los desdoblamientos, del doppelganger, el doble. Y justamente estaba pensando, ¿no?, que es un tema que se aborda mucho desde la literatura fantástica, evidentemente desde otros también frentes, ¿no?, incluso la ciencia ficción o lo filosófico. Entonces, ustedes ya que han explorado igual la literatura latinoamericana fantástica, tal vez incluso una pregunta, no sé, más directa a Sergio, que es el que se encargó en la parte de México. No sé, mi pregunta es como si has notado cierta presencia de este tema de los desdoblamientos en la literatura mexicana, y más allá de una presencia, tal vez si hay algún corpus. ¿Qué opinas de eso? Sí. Bueno, si no lo comento así, no hay ningún problema. Quizás haces la pregunta de una vez y ya contestamos, ¿no? Para que sea más, para que el micrófono no esté viajando solo. Buenos días, muchas gracias por esta presentación. Y justo mi pregunta iba en el ámbito teórico de lo fantástico. Desde la traducción, bueno, la publicación y la traducción de Todó en el 70, hay una réplica casi inmediata aquí en Hispanoamérica con Ana María Barrenechea en el 72, ya reformulando los presupuestos todorovianos. Entonces, quizá mi pregunta va como la historia, o esta historia que proponen, cómo dialoga con la teoría misma de la literatura fantástica, porque en las investigaciones que se han implementado, vemos que el mismo concepto de fantástico tiene ya problemas antes del sistema de Todorov, como aproximaciones muy diversas desde el siglo XIX. Entonces, si tomaron en cuenta estas poéticas, podríamos llamarle, o estas potencias anteriores a la teoría, o también cómo dialogaron para, no sé, instrumentalizar o dar un punto de partida para hablar sobre lo fantástico en la historia de décadas donde todavía el concepto de lo fantástico se estaba gestando. Bueno, hablo de sí, el tema del doppelganger en México
viene casi desde la aparición del término fantástico. O sea, es Hoffmann sobre todo el que le da este giro oscuro con el que nosotros conocemos ese tema. Y desde luego Poe, ¿no? Es de las figuras fundamentales. En México, y de hecho hay una nota en específico que habla sobre ese tema. Bueno, yo lo metí dentro de lo fantástico más cotidiano, aquello que llega a la casa de los personajes básicamente sin motivación alguna. Y tenemos obras con ese tema, ¿no? Sobre todo de Francisco Zárate Ruiz, un autor bastante desconocido, decadentista y que mezcla el naturalismo con sus obras. Tiene un cuento que se llama Homicida, ¿Quién soy yo? Ciro B. Ceballos con Homo Duplex, El gato de Carlos Toro, que también es un autor poco conocido. Me parece que es una de las aproximaciones más recurrentes en cuanto a que busca escindir el concepto de identidad, ¿no? Y eso es algo, pues bueno, que hasta incluso la lógica demuestra que es imposible, no así en el texto literario, que da oportunidad a la ambigüedad y a la paradoja. ¿Qué otras manifestaciones de esto hay? Déjame pensar. Amado Nervo también tiene algunas cosas que juegan con ese tema. ¿Quién más? Déjame ver. Guillermo Vigili Robles también tiene obras que juegan con ese tema. Es, como decía yo, bastante habitual. Se volvió un tema bastante habitual. No te podría decir si hay una característica que distinguiera ese tipo de temática con respecto a otros países, pero me parece que es central en el asunto. Tu pregunta sobre teoría, tenemos que irnos a Colmex, con lo cual no hay tiempo para responderla, pero intentaré resumir. Es un problema, es un problema muy interesante. Piensa que la reflexión teórica sobre lo fantástico, y tú citabas a Papá Todorov, la broma que siempre hago con el pobre Papá Todorov, es una reflexión que viene de lejos, o sea, muy complicada plantearse. Yo lo he hecho, mi tesis es recorrer la teoría del 19, no es la teoría porque no es una teoría, sino que hay ciertos autores. Naudier publica en 1830 un título que es sobre lo maravilloso de la literatura, donde maravilloso en ese momento prácticamente puedes leerlo como sinónimo de lo que diríamos que es lo fantástico, y le pongo comillas, pero no hay una visión muy clara, porque es un género. Yo prefiero hablar de categoría que se está formando desde Hoffmann, dejemos la novela gótica inglesa aparte, y se está tímidamente planteando una especie de reflexión teórica, crítica y también defensora de lo fantástico. Walter Scott, que lo citaba Sergio hace un momento, Walter Scott escribió un texto contra Hoffmann para reivindicar que lo que no había que escribir era lo que escribía Hoffmann. Detrás de eso está el que tenía miedo a perder dinero porque era el escritor que más vendía en Europa y a ver si yo iba a perder mi mercado, ¿no? Pero él se mete mucho con Hoffmann, lo acaba acusando de borracho, etcétera, etcétera. Pero es muy interesante ese texto porque él vuelve a reivindicar su idea, y su idea es el de lo fantástico más legendario, que es el que cultiva él en el cuento, ¿no? Así va a ir siguiendo. El siglo XIX, pues hay textos muy a favor de Hoffmann. Yo rastreé todo en España, todo lo que se escribió a favor y en contra de Hoffmann o de Poe, y tiene que ver mucho con que no sabían realmente qué se estaba haciendo. El subtítulo, cuento fantástico, empieza a aparecer en Francia a finales de los años 20, en España el primer texto en 1830, y cuento fantástico al final valía para cualquier cosa. Podría ser un cuento extraño, un cuento absurdo, un cuento grotesco, y se le ponía fantástico. Hasta el 20, de verdad, no va a haber una reflexión teórica. Incluso lo que plantea Bioy en el prólogo de la antología que mencionaba Rafael no es una reflexión teórica, porque
hoy mismo yo voy a hablar de ese prólogo en Colmex, porque es un catálogo de los temas que a ellos más les gustaban y que caprichosamente pusieron ahí, con toda legitimidad. Una antología en el fondo es un reflejo de que la hace, perfecto, ¿no? Y digamos que hasta que no llegan los franceses, ¿no? Llega Castex, llega Louis Bax y llega Papá Todorov, y Papá Todorov es eso, es nuestro papá, y a papá se le quiere, pero a papá se le mata. Hay mucha gente que continúa fiel a papá, porque tiene mucho a Todorov, y me parece absolutamente legítimo la teoría. Nadie tiene la verdad, no somos curas, o sea que yo, mi teoría es para exponerla y que alguien pues la debata, la discuta, y eso es lo que engrandece la teoría, y no dejarla ahí en piedra en una pared para siempre, ¿no? Entonces, Todorov hace una teoría que, en parte, no totalmente, pero funciona muy bien para el siglo XIX. Él ya se cuida muy bien. Él dirá, no, es que en el siglo XX ya no hay fantástico, tenemos el psicoanálisis. Cortázar, hábilmente, también él dirá que después él no hace fantástico, porque él no quiere que lo confundan con los escritores del XIX. No, yo otra cosa, llegará a la RAC y dice, claro, neofantástico. No, si inventas algo, no pongas neo delante. Y termina. No, neofantástico. Y neofantástico en el fondo es lo mismo. ¿Qué hemos hecho nosotros? Lo digo para no extenderme, porque está un cuestionamiento de Ana María Barrachea, y de Messier también en Francia cuestiona todo lo en el 74. Bueno, podemos estar hablando, digo, este sí que es mi campo, de verdad podemos estar aquí hablando horas, ¿no? Pero lo que hemos tratado nosotros en nuestro texto es partir de una definición de consenso, no porque yo sea el director y les haya dicho con latigazos que es la mía, pero muchos citan mi idea de definición, que no es mía propia, que muchos autores y autoras la comparten, y a partir de ahí mirar hacia atrás. Lo que no podemos hacer es convertirnos en lectores del siglo XIX, en críticos del siglo XIX y aplicarles. Entonces, la descripción de lo fantástico que planteamos es una descripción, como decía, lo más estricta posible, pero también lo más amplia posible, para no dejar fuera a aquellos que tímidamente se acercan, incluso como decía Sergio, que son textos que leídos en el XIX, trasladados al XX, casi podían ser convertidos en realismo mágico, pero respetando esos asuntos. Por tanto, hay mucho fantástico legendario, hay mucho fantástico de inspiración, digamos, si me permitís decirlo así, indígena, es decir, buscando el sustrato en los países con un peso indígena más evidente, menos en Chile o Argentina, por ejemplo. Pero la idea fue esa, ¿no? que se respetara ese concepto mínimo, que es la idea de que en un ámbito como el cotidiano irrumpa algo que no puede estar ahí, y a partir de ahí los temas y los motivos, esos sí que son epocales. O sea, hay temas, estructuras, espacios que van a aparecer en un momento, pero que van a ir abandonándose conforme avanza el siglo. Es decir, el fantástico legendario, en muchos países de Latinoamérica, pasa como en España, inunda hasta los 70, todo el siglo XIX, pero después la gente se empieza a cansar. Como se había cansado de la novela gótica, y en los años 20 la gente dejó de escribir novela gótica porque ya se aburrían. Y eso también tiene que ver mucho con la visión de la teoría como algo mucho más general y abstracto, pero de la historia como estar muy pendiente de lo que cada época nos va dando. Y ahí sí que se va, yo creo que cada capítulo, y después de leer el libro, veréis que uno puede ver lo que decía Alejandra, ¿no? Que cómo va variando, cómo va cambiando las literaturas, y lo que decía también Sergio, que cada literatura está funcionando a su ritmo. Pero hemos tratado de que el libro respire esa idea general de fantástico compartida, que hay matices, no todo el mundo, hay otros, veréis que algunos citan a Todorov, perfectamente, yo también lo cito, pero quiero decir que hay una visión compartida, pero no es aquello de que nadie pueda hablar de otra cosa que no sea mío, ¿no? Lo digo para que no todavía más invasor aquí el pobre director, ¿no? Yo escogí a la gente que yo conocía, y después gente por recomendación de otros investigadores que más saben de cada país, y yo ahí ya me metí. Yo después me convertí en un lector, yo propuse cosas, propongo, me quitan, me quieren, lo que sea, porque evidentemente los autores son los autores, pero ahí la idea teórica es esa, intentar manejar ese concepto, dejando claro que lo fantástico ha ido también moviéndose, matizándose, aunque de fondo sí que esté esa idea de lo imposible. Bueno, muchas gracias. Vamos a cerrar la presentación acá porque efectivamente tenemos otra en el Colegio de México, a la que están todos cordialmente invitados, tenemos 13 horas para impartiendo allí una conferencia. Y bueno, pues ya saben, el texto está aquí afuera para quien quiera adquirirlo, y pues muchísimas gracias, David, por habernos acompañado hoy.